Hermanos, vivimos en una generación con dos problemas muy marcados. Esta generación tiene muchos problemas, claro, pero hay dos problemas muy marcados en esta generación. El primero de los grandes problemas es que somos una generación muy individualista. Es una palabra larga. Somos una generación individualista. Eso quiere decir que la autoridad final de todas las cosas en la vida reside en el individuo y en nadie más. Déjeme decirlo de una forma un poco más práctica. El pensamiento popular del día de hoy es: yo hago lo que quiero, cuando quiero, cómo quiero y con quién quiero. ¿Es cierto? ¿Ha escuchado eso? Yo hago lo que quiero, cuando quiero, cómo quiero y con quién quiero. Al final, hermanos, el individuo obra por sí solo y es gobernado únicamente por sus propias reglas. Yo me mando a mí mismo, a mí nadie me manda. Esa es la idea del individualismo el día de hoy. Y por lo tanto, las instituciones, como por ejemplo la iglesia, se perciben como un obstáculo para que el individuo pueda desarrollarse en plenitud, ¿verdad? Como somos individualistas, la iglesia, que es una organización, nos priva de nuestro desarrollo individual. Entonces hay problemas. Y es por eso, hermanos, que este individualismo que se presenta en nuestra cultura ha impactado tan negativamente la forma en la que percibimos la iglesia. Hermanos, la iglesia no es primariamente una organización. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? La iglesia no es primariamente una organización. La iglesia es un organismo vivo que depende de la cabeza, que es Cristo, pero que es un organismo que crece día tras día y constantemente va formándose a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Pero además de ser un organismo vivo, también es un organismo que contiene una estructura, una organización y una autoridad. ¿Me sigue, hermano? ¿De verdad me sigue? ¿O está siguiendo al hermano que está abajo? Ese es el primer problema: individualismo. El segundo gran problema que tiene la sociedad es que somos una generación de consumistas. ¿Sí? Consumimos demasiado, somos consumistas. Hoy estamos más preocupados por lo que podemos obtener de los demás ¿Ya merito o no? A ver, voy a hacer esto para atrás. Bien. Repito, estamos más preocupados de lo que podemos obtener de otros que por amar y servir sacrificialmente a otros. Nuestra generación no quiere amar y servir al prójimo hasta el punto del sacrificio. Y esto está totalmente en contra del propósito de la iglesia, hermanos. Hermanos, una iglesia consumista, o en una iglesia consumista, se congregan pasivamente cada domingo personas que buscan recibir algo que la iglesia les quiere otorgar, pero no asisten a la iglesia con el fin de ser equipados para poder ministrar a otros en Cristo Jesús. ¿Ve usted la diferencia? La idea de la iglesia consumista es un McDonald's. ¿Se entiende eso? Yo voy al McDonald's y pido una hamburguesa con papas fritas, con queso, sin queso, con queso, con pepinillos y pepinillos, con pepinillos. Y esa idea la trasladamos a la iglesia. ¿Y qué voy a la iglesia a hacer? Bueno, voy a buscar una iglesia donde yo tenga 3 canciones rápidas, 2 canciones lentas, un momento de ofrenda, un momento donde se me predique. Y si no me gusta el que me predicó el día de hoy, entonces no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Es como si quisieras quitarle los pepinillos a la hamburguesa. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien hasta aquí? Es por eso que hoy las personas cambian de iglesia con la misma facilidad que cambian de un supermercado a otro cuando hay ofertas que le convienen más en un lugar que en otro. Mis gustos, mis placeres, mente consumista. Así que al final tenemos esos dos grandes males en nuestra cultura: individualismo y consumismo. Individualismo y consumismo.
Y hermanos, estos dos grandes males traen como resultado una terrible fobia al compromiso. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Grandes males: individualismo, consumismo. Ya dijimos que son. Y eso trae como resultado una terrible fobia al compromiso. Nos estamos convirtiendo en una generación que quiere beneficios sin responsabilidades. Y esto es precisamente lo opuesto, hermanos, a lo que Dios quiere para su iglesia. Dios no quiere individualismo. Dios no quiere consumismo. Dios quiere una iglesia comprometida con Él, comprometida con su palabra y comprometida con su pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Una iglesia que realmente se comprometa. ¿Me sigue, hermano? Comprometida con Dios, comprometida con su palabra y comprometida con su pueblo. En ocasiones, de hecho, escuchamos a personas que dicen, y yo he escuchado estas frases, son muy comunes: yo amo a Jesús y defiendo la verdad, pero no puedo comprometerme con un grupo de cristianos para amarlos incondicionalmente. O yo amo a Jesús y busco su palabra, pero yo no quiero estar cerca de su esposa. Ándale. Hermano, lamento decirle que una persona que piensa así no ha tenido un conocimiento verdadero del evangelio. Porque, de nuevo repito, Dios busca de nosotros un compromiso con Él, con su palabra y con su pueblo. Amén, hermanos. La iglesia, hermanos, no es un accidente en la historia de la redención. La iglesia no es el plan B de Dios cuando los judíos rechazaron al Mesías. Según nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, la iglesia siempre fue el plan central de Dios para la redención del mundo. Dios siempre estaba pensando en formar un pueblo, una iglesia, una ciudad santa donde habitar y que su presencia estuviera en medio de ellos. Nosotros somos el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios. ¿Me sigue hasta aquí? Bueno, después de esta breve introducción y con todo esto en mente, durante el mes de enero vamos a hacer una pausa en el Evangelio de Marcos y vamos a tener un énfasis, vamos a estar hablando de un énfasis tanto los domingos como los miércoles en lo que significa ser iglesia y por qué hacemos lo que hacemos dentro de cada reunión de la iglesia. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué cantamos lo que cantamos? ¿O simplemente venimos a cantar porque de plano? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado a veces estar en medio de la alabanza aplaudiendo y de pronto ponerme a pensar ¿y por qué estoy aplaudiendo? ¿Verdad? O de pronto que empezamos a orar en público de forma comunitaria y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué estos locos están orando? O incluso mucho más, que sería lo peor, el peor pensamiento, ¿verdad? Pero después de 45 minutos de prédica, que alguien diga, ¿por qué me estoy sentado aquí escuchando a este loco hablar? 1 hora. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? ¿Cuáles son las verdades, por así decirlo, que nos fundamentan para hacer las cosas que hacemos? Bien, durante todo este mes de enero vamos a estar viendo todos esos puntos de manera diferente. El día de hoy yo quisiera que comenzáramos con algunas verdades fundamentales sobre la iglesia. Verdades fundamentales sobre la iglesia. Y lo que vamos a hacer es ir a un texto que se encuentra en Mateo capítulo 16, versos 15 al 18. Y de este texto yo quisiera que pudiéramos sacar o establecer al menos 4 verdades fundamentales sobre lo que es la iglesia. Mateo capítulo 16, versos 15 al 18. Hablando Jesús con sus discípulos, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Si usted se recuerda, en nuestro estudio de Marcos ya estuvimos estudiando este texto, ¿no es cierto? Hace un par de semanas. Pero ahora vamos a retomar las ideas que Jesús toca en este texto, que es el texto paralelo en el Evangelio de Mateo. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos entonces a establecer 4 verdades fundamentales de lo que es la iglesia en este texto. La primera verdad fundamental, y hermanos, esto es determinante que lo entendamos con fe el día de hoy. La primera verdad es que la salvación no solo ocurre en una dimensión personal, sino en el contexto de un pueblo. Repito otra vez. La salvación no solo ocurre en una dimensión personal, sino en el contexto de un pueblo. Si nosotros volvemos a nuestro texto, el Señor Jesucristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no dice sobre esta roca, y hablaremos más tarde qué significa esa roca, pero Él no dice sobre esta roca voy a edificar almas o voy a edificar personas que van a ser salvadas, y estas personas entonces van a recibir un mensaje y van a cambiar y van a venir y van a formar. No. El Señor dice: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Cristo nos está mostrando una corporación. Cristo nos está diciendo: miren, lo que yo voy a hacer no solamente es algo personal con cada uno de ustedes. Sí, la salvación es personal, pero lo que Cristo está diciendo es: yo voy a hacer algo que está dentro de un pueblo. Yo voy a crear un pueblo. Hermanos, la salvación no solo es una experiencia individual. Como yo dije al principio de este mensaje, vivimos en una cultura salvajemente individualista. Salvajemente, o sea, todos somos individualistas. Querramos o no, hermanos, yo también, usted también, cualquiera de los que estamos aquí somos individualistas. Buscamos y perseguimos eso, somos salvajemente individualistas. Al punto de que esta cultura nos presiona para vernos como independientes y autónomos. Para vernos cada uno de nosotros como: yo soy solitario, soy un lobo solitario. Y muchas personas aceptan esa realidad, y en vez de querer estar unidos a otros, dicen incluso: yo he sido salvado por Cristo, gloria a Dios, y aquí estoy guardando mi salvación solito, metido en mi casa. Esa es la idea de muchos. Sin embargo, me gusta esta frase que dice Sinclair Ferguson. Dice: Cristo quiere crear un pueblo y no meramente salvar individuos aislados que crean en Él. De nuevo, Cristo quiere crear un pueblo. Un pueblo, hermanos. Cristo vino a morir por un pueblo, por su iglesia, por su esposa, por su templo. Eso nos habla de comunidad. ¿Se da cuenta? Vea esas palabras en el Nuevo Testamento. Cada vez que se habla de la iglesia, siempre se nos habla de un pueblo, de un cuerpo, una esposa, un templo. Y todas esas palabras tienen que ver con la comunidad, la cooperación entre nosotros. Mire cómo lo dice también el apóstol Pablo. Tito capítulo 2, verso 14. Quien se dio, hablando de Jesucristo, a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué cosa, hermanos? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que Cristo vino a redimir, hermanos? ¿Qué dice Pablo aquí que Cristo vino a redimir? Perdón, hermanos, otra vez. ¿Qué dice Pablo que Cristo vino a redimir? Un pueblo. El pueblo está conformado de individuos, ¿no es cierto? Pero sigue siendo un pueblo. Hermanos, si nosotros pasamos por alto la dimensión corporativa de la obra redentora de Cristo, estamos tergiversando el mensaje de las Escrituras y estamos reinventando el cristianismo. Porque Cristo no vino a establecer el cristianismo para que estuviéramos cada quien a su bola, sino que Él vino para que formáramos un cuerpo, un pueblo. Por tanto, hermanos, y escuche bien esta declaración que voy a hacer, que es muy contundente, es muy fuerte. Es imposible tener una relación personal con Cristo sin tener una relación vital con la iglesia. Repito otra vez, es imposible tener una relación personal fuerte, robusta con Cristo
sin tener una relación vital con la iglesia. Estar en Cristo es equivalente en el Nuevo Testamento a estar en la iglesia. Así que si tú estás en Cristo, tú debes formar parte de la iglesia. ¿Me sigue, hermano? Y yo sé que esta es una declaración muy fuerte, pero es una realidad que nosotros debemos observar en las Escrituras. Si un cristiano va por libre, o no es cristiano, o es un cristiano enfermo. Mire, hermano, se lo voy a ejemplificar de esta forma. Pablo constantemente habla de que como cristianos nosotros somos cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y como cuerpo nosotros somos miembros los unos de los otros. Bien, ¿qué pasa si yo me corto un dedo, hermano? Si ese dedo me lo corto y se lo come un perro en la calle, ¿puedo yo decir que parte de mi cuerpo está en el estómago del perro? Bueno, podría ser. Pero en términos muy prácticos, ese dedo que se me quitó ya no forma parte de mi cuerpo. Ya no, está siendo desintegrado por los ácidos estomacales del perro que se lo comió. Hermanos, si nosotros somos cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros individualmente miembros los unos de los otros, si yo no estoy pegado al resto del cuerpo, entonces ¿qué soy? Un dedo comido por un perro. ¿Me entiende la ilustración? Si yo no formo parte, si yo digo, si no, yo soy parte del cuerpo de Cristo, muy bien, ¿y a qué parte estás unida? ¿A qué parte estás unido? Ay, bueno, es que yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero yo actúo por mi propia cuenta. Es como si quisiéramos que el brazo tocara solo el piano sin estar pegado al cuerpo. ¿Me sigue, hermano? De nuevo repito, estar en Cristo es equivalente en el Nuevo Testamento a estar en la iglesia. Y por lo tanto, si un cristiano quiere ir por libre, o no es cristiano, o es un cristiano enfermo. Hermanos, la experiencia cristiana siempre será deficiente si no estamos unidos como cuerpo. Y al final, hermanos, si yo no estoy unido al cuerpo, yo me voy a estar privando a mí mismo de los beneficios y las bendiciones del cuerpo de Cristo para mí. Y escuche esto, por favor. Y yo voy a estar privando a mis hermanos de la bendición que Dios quiere darles a ellos por causa mía. Porque todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos individualmente miembros los unos de los otros. Así que si yo no soy parte del cuerpo, yo estoy privándoles a ustedes de la bendición que Dios quiere a través de mi vida para ustedes. ¿Me sigue, hermano? Pero sobre todo, vamos a contristar al Espíritu de Dios y vamos a reflejar de manera torcida la gloria del Dios Trinidad. Hermanos, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habita en una comunidad en la que cada una de las personas de la Trinidad se dona, comulga y vive y sirve en amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo es la comunicación de amores entre ellos. Y si el Dios Trinidad es nuestra ilustración de todo lo perfecto, nosotros como iglesia deberíamos imitar al Dios Trino, dándonos, donándonos, sirviéndonos, amándonos entre nosotros. Amén, hermano. Así que, en primer lugar, la primera verdad: la salvación no solo ocurre en una dimensión personal, sino en el contexto de un pueblo. Dios vino, o Cristo vino más bien, para edificar su iglesia, para salvar su iglesia y para formar un pueblo. Amén, hermanos. Por esa razón vamos a hacer algo muy interesante el día de hoy. Esto es de esas cosas que no hacemos nunca. Yo quiero que voltee de su lugar, mire a la izquierda, a la derecha, y mire a personas que usted no ha saludado antes, que no ha conocido incluso, que no sabe quiénes son. Estréchele la mano, por favor, porque somos parte del cuerpo de Cristo. No, de verdad, hágalo, por favor, tomémonos un minuto. Voltéese con la persona que está cerca de usted. Salúdelo en el amor del Señor. Dígale: qué bendición que podamos ser parte del cuerpo de Cristo. No te conozco, no sé quién eres, pero bienvenido.
Bien, hermanos. Algunos ya les gustó, ¿verdad, hermanos? Ya. Bien. La segunda verdad fundamental que podemos sacar en este texto es que la iglesia es el plan de Dios. Yo le decía desde el principio en la introducción, la iglesia es el plan de Dios. Hermanos, volvamos a nuestro texto. ¿Podemos regresar a nuestro texto de nuevo? Mateo capítulo 16, verso 15. En la siguiente diapositiva dice: mire lo que dice el Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Qué dice, hermanos? Bien, cuando usted habla de mío, cuando usted dice que algo es suyo y usted utiliza esa palabra es mí, yo no puedo decir, por ejemplo, vamos a usar ejemplo, la hermana Susi es mi esposa. Yo no puedo decir eso. Si no, el hermano Abdías me va a sacar de aquí de una trompada, ¿verdad? Yo no puedo decir eso porque realmente no me pertenece. Pero yo sí podría decir que Besita es mi esposa. ¿Por qué? Porque es la realidad, me pertenece. En un sentido de matrimonio, ¿verdad? No de cosa. No sé si me sigue. Yo no puedo salir a la calle y agarrar cualquier carro que esté aquí en la fila, en la cuadra, y decir, este es mi carro, y montarme e irme en ese carro. Eso sería un robo, ¿no es cierto? Ahora, si usted sale aquí a la cuadra, detecta su carro, abre con la llave, se sube en su carro y se va con su carro, ese es su carro, le pertenece, ¿no es cierto? Muy bien, Cristo está usando la misma frase de pertenencia que nosotros usamos para las cosas, pero con un nivel superior, porque Él está hablando de la iglesia. ¿Se da cuenta? Y Él está diciendo es mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Él está diciendo es mía, me pertenece. Hermanos, los hombres, y no se pierdan esto, por favor, que mi garganta se quiere perder, pero usted no se pierda, ¿bien? Los hombres han soñado desde el principio con una comunidad ideal. Desde el principio la humanidad ha soñado con tener la comunidad perfecta. De hecho, se han juntado a lo largo de la historia para edificar la ciudad de la alegría. Pero todo lo que han conseguido levantar es una cabaña destartalada llamada mundo. Esa es la realidad. En vez de levantar la comunidad perfecta, el huerto del Edén, en presencia de Dios, era la comunidad perfecta. Pero cuando ellos pecaron y salieron, ellos se fueron al oeste más bien, en dirección contraria al jardín de Dios para formar su propia comunidad. Y ellos formaron, lo primero que hicieron fue Babel, la ciudad de Babel. La ciudad de Babel fue edificada en la llanura del Sinar. Y la ciudad de Babel, hermanos, es un triste modelo de la ciudad de los hombres. Respondía al hambre de gloria. Hagámonos una torre, dijeron ellos, que llegue hasta el cielo para que nuestro nombre sea conocido. Es el hombre queriéndose hacer un nombre. Es hambre de gloria, de bienestar, seguridad en el corazón humano. Lleguemos al cielo, dijeron ellos. Se trataba de un plan de desarrollo social muy bien estructurado, un plan de autorrealización. Babel es el hombre trabajando para su propia salvación, el hombre queriendo llegar al cielo solo. Amén, ¿me sigue, hermano, hasta aquí? Del hombre, por el hombre y para el hombre. 666. Esa es la realidad. Un gobierno totalmente anti Dios. Babel es una cisterna rota que no retiene el agua. Babel es una ilusión vana, un castillo en la arena mientras la marea sube. Babel es un desastre. Y Babel es la ciudad que el hombre ha determinado hacer. Pero hermanos, ¿cómo terminó aquel proyecto? La ciudad de Babel, ¿cómo terminó? En confusión, en dispersión. Todo terminó mal, terrible. Del hombre, por el hombre y para el hombre terminó mal. Pero de pronto Dios tenía un plan diferente. Dios tenía un plan de Dios, por Dios y para Dios, para que su nombre fuera glorificado.
hermanos, la iglesia tiene su origen en la mente de Dios. No somos una simple agrupación de personas que compartimos intereses comunes, porque hermanos, aquí mismo en esta iglesia hay personas que se han peleado por ser del Real y del Barça. Así que no necesariamente compartimos intereses en común. Aquí hay altos, chaparritos, gorditos, blancos y morenitos, de todo tipo de personas. No nos une una iniciativa en particular. Hermanos, no somos la reunión casual de personas religiosas tampoco. Eso no es una iglesia. De hecho, la iglesia no es un fenómeno explicable desde el punto de vista de los parámetros sociales o culturales. La iglesia, hermanos, si el mundo quiso establecer la ciudad de Babel, del hombre por el hombre y para el hombre, la iglesia es la ciudad de Dios. ¿Me sigue? La iglesia es lo que Dios ha querido establecer, es Dios en medio de su pueblo. Es Dios diciendo: yo voy a habitar con ustedes por medio de Cristo y pondré mi espíritu en vosotros para que andéis en mis estatutos. La iglesia es la ciudad de Dios. Y hermanos, estoy hablando de algo mucho más grande que 4 paredes y un techo. Es mucho más grande que eso. La iglesia no es un lugar de reunión. Eso no es la iglesia. La iglesia es algo más glorioso. La iglesia es algo que Dios ha establecido para su gloria y por su gracia. Pero entonces alguien puede preguntar: bien, entonces ¿qué es la iglesia? A ver, defíname qué es la iglesia. Bien, permítame esta mañana, dentro de esta idea de que la iglesia es el plan de Dios, permítame mencionar en primer lugar lo que la iglesia no es y luego decir lo que la iglesia sí es. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bien, en primer lugar, como usted lo tiene ahí, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio. Muchas personas piensan que la iglesia es el lugar físico que semana tras semana reúne a un grupo de cristianos. Eso es lo que la gente tiene en mente cuando hablamos de iglesia. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos enseña que el templo de Dios en el nuevo pacto no está hecho de bloques de cemento o de concreto. La palabra del Señor nos enseña que la iglesia del nuevo pacto, el templo de Dios, está hecho de piedras vivas, de creyentes que han sido salvados por gracia. Así que la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros de manera individual. Todos los que hemos sido redimidos por gracia, hemos venido al conocimiento del evangelio, nos hemos bautizado en obediencia a Cristo, somos parte de la iglesia. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este texto, el apóstol Pablo está hablando acerca de cuidarnos del adulterio, de la fornicación, y por eso habla acerca de la destrucción del templo, porque la fornicación destruye este templo santo. Sin embargo, es un buen texto para definir qué es el templo de Dios. Y somos nosotros. ¿Se da cuenta? Somos nosotros. Así que, hermanos, nosotros en conjunto somos el templo de Dios. Y nos congregamos en un edificio el domingo por la mañana. Pero el edificio no es la iglesia de Dios. ¿Y qué pasa cuando concluye el servicio dominical de adoración en la iglesia? Bueno, la iglesia no continúa aquí. La iglesia se va con cada uno de nosotros, ya que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos personas. Amén. Así que, ¿qué es este lugar? Bueno, nos hemos esforzado ya casi por 2 años, nos hemos esforzado en dejar muy claro que a este lugar, ¿cómo le llamamos, hermanos? La bodega, ¿verdad? Creo que ya todos lo saben. ¿Por qué razón? Porque la iglesia somos nosotros. Tú eres iglesia. Tú eres la iglesia de Cristo. En segundo lugar, hermanos, la iglesia no es un conjunto de actividades religiosas que llevamos a cabo cuando nos congregamos. Repito, porque este punto está largo. La iglesia no es un conjunto de actividades religiosas que llevamos a cabo cuando nos congregamos. ¿Qué significa eso? La iglesia no comienza a existir
el domingo a las 10:30 y deja de existir el domingo a la 1 cuando nos vamos. No, porque entonces la iglesia sería una actividad. Ahora bien, hermanos, escuche esto, por favor. Todos nosotros nos congregamos en este lugar y estudiaremos un poquito más de eso la próxima semana, pero todos nosotros nos congregamos en este lugar como iglesia por mandato de Dios. Cada primer día de la semana el Señor nos dice que dispongamos nuestro corazón en adoración para reunirnos y juntos exaltar su nombre. Eso es lo que como iglesia hacemos. Sin embargo, hermanos, aunque nos congreguemos como iglesia por mandato de Dios en este edificio para celebrar culto al Señor, seguimos siendo miembros del cuerpo de Cristo y seguimos siendo parte del templo de Dios todos los días de la semana. ¿Me sigue con eso, hermanos? Y eso mata el individualismo. Tú no puedes ser individual cuando entiendes que la iglesia eres tú, que la iglesia soy yo, que la iglesia no es un lugar, no es un conjunto de actividades a donde vamos. No es que tú pongas un pie en el culto, ya estoy en la iglesia, ya no estoy en la iglesia, ya estoy en la iglesia. No, hermano, tú eres la iglesia. Tú no te la puedes quitar de encima. Y por lo tanto, al ser tú parte de la iglesia, entonces tú tienes que tener esa comunión con otros. No puedes ser individualista. Porque si el cuerpo, repito de nuevo, se desmembra y unas partes van a un lado y otras partes van a otro lado, entonces deja de ser cuerpo. Mire lo que dice Pablo, Romanos 12:5. Así nosotros, que somos muchos, hablando de la iglesia, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Así que usted es miembro de mí y yo soy miembro de usted, y usted es miembro del que está al lado y del otro que está al lado y del que está atrás y el que está adelante. Sí, pero no tenemos nada en común. Nos une Cristo, hermanos. ¿Se da cuenta? Somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo. No somos un cuerpo en deportes, no somos un cuerpo en profesiones, no somos un cuerpo en etnias o en lo que sea. Somos un cuerpo en Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo en Cristo. En tercer lugar, y esta es una comprensión errónea que en muchas ocasiones se tiene, la iglesia no son sus líderes, hermano. La iglesia no son sus líderes. A veces solemos decir frases como esta, y usted no me dejará mentir. Es que esta es la iglesia de fulano, y esta otra es la iglesia de Mengano, y esta es la iglesia del pastor Perencejo. ¿Verdad que decimos ese tipo de frases? O vamos a ir a la iglesia del pastor tal o del pastor cual. Solemos utilizar ese tipo de frases como si la iglesia le perteneciera a un pastor en particular. Sin embargo, hermanos, si bien es cierto que los pastores y los diáconos tienen función de dirigir y de gobernar la iglesia, los pastores y los diáconos no son la totalidad de la iglesia. Ni siquiera son los únicos responsables de cada uno de los miembros de la iglesia. Imagínese eso. O sea, el que está pastoreando una iglesia, como lo hace su servidor, predica, acompaña, enseña, exhorta, amonesta, como dice el apóstol Pablo. Pero hermano, nosotros no hacemos todas las cosas, sino que dependemos de un ministerio los unos a los otros. De hecho, hay aproximadamente 56 veces en el Nuevo Testamento donde se utiliza la frase unos a otros. Y ese es un llamado para la iglesia. La Biblia dice que nos amemos unos a otros, que nos cuidemos unos a otros, que nos santifiquemos unos a otros, que vivamos en paz unos con otros, que nos amonestemos unos a otros, que nos aceptemos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros, que oremos los unos por los otros. ¿Se da cuenta cómo es el llamado? No le dice a los pastores: pastores amen a las ovejas, pastores cuiden a las ovejas, pastores santifiquen a las, pastores vivan en paz con las, pastores amonesten unos a otros. Es la realidad que nos une como iglesia. Así que de nuevo, la iglesia no son sus líderes solamente. Amén, hasta aquí, hermanos. Entonces, ¿qué sí es la iglesia? ¿Qué es lo que sí es la iglesia? La palabra iglesia viene de una palabra griega que significa literalmente llamados fuera.
La palabra es eclesía, que es llamados a estar fuera o literalmente convocados a una asamblea. Llamados fuera o convocados a una asamblea. Hermanos, el Nuevo Testamento está lleno de expresiones de lo que como iglesia somos y de los conceptos que son llamados fuera y convocados a una asamblea. La Biblia nos dice, el Nuevo Testamento nos dice que somos un grupo de escogidos, de llamados y de santos por la fe en Jesucristo. Y se nos llama una y otra vez, escogidos, santos y llamados por la fe en Jesucristo. Llamados fuera del mundo, convocados para estar juntos en asamblea. Pero a lo largo de la historia de la redención, nos reunimos semanalmente por llamado del Señor en comunidades locales para ser discipulados. Eso es una iglesia. Alguien dice, bueno, no le estoy agarrando todavía la onda. Bien, me gusta mucho un concepto que utiliza John Piper y dice así: la iglesia local, es un concepto largo, me disculpo por eso, pero dice: la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados en la palabra de Dios y celebrar las ordenanzas de Cristo, como el bautismo y la Santa Cena, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Vamos a volver a este concepto un poco más adelante, al finalizar. Pero si yo tuviera que decir una frase que se desprende de esta frase, yo diría simplemente que, en resumen, somos una comunidad de pecadores redimidos aún no glorificados. Otra vez, somos una comunidad de pecadores redimidos, porque hemos sido salvados por Cristo, hermanos, pero aún no glorificados, lo que significa que no somos perfectos. Y esto tiene muchas implicaciones, porque, hermanos, si no somos perfectos, nosotros vamos a tener que aguantarnos a nosotros, los unos a los otros. Si no somos perfectos, significa que en alguna medida algunos más que otros van a estar creciendo y otros se van a quedar y otros van a ir así como jalando la lengua, ¿verdad? Pero entre todos debemos esforzarnos por crecer. Finalmente, el concepto que podríamos usar como definitivo es el concepto que como iglesia nosotros hemos establecido como nuestra visión de iglesia. Somos una comunidad imperfecta de discípulos de Cristo, redimidos por gracia, que forman a más discípulos cantando la palabra, orando la palabra y predicando la palabra en dependencia del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Eso es lo que somos. Si alguien a usted le pregunta, mire usted, ¿y en esa iglesia ustedes qué son, qué hacen, cómo, qué comen? Dígale esto: somos una comunidad imperfecta, y de verdad enfaticemos mucho la imperfección. Somos una comunidad imperfecta de discípulos de Cristo, redimidos por gracia, y eso es lo importante, hemos sido redimidos por gracia. Nuestros pecados han sido perdonados. El Señor nos ha salvado y nos ha hecho parte de su familia para la gloria de su nombre. ¿Y qué hacemos? Formamos a más discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Cantando la palabra, orando la palabra y predicando la palabra en dependencia del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Amén. Hasta este momento, hermanos, hemos dicho dos cosas. En primer lugar, que la salvación no solo ocurre en una dimensión personal, sino en el contexto de un pueblo, ¿verdad? Formamos un pueblo, una comunidad. En segundo lugar, hemos dicho que la iglesia es el plan de Dios. En tercer lugar, hermanos, dentro de nuestro texto vemos que el Dios Trinidad, el Dios Trino, es el artífice de esta comunidad nueva. El Dios Trino es el artífice de esta comunidad nueva. Y quisiera que viéramos un texto más, en 1 Pedro capítulo 2, versos 9 al 12. Un texto muy conocido. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo pudiera sacar un sermón entero, hermano, de este texto, pero por cuestiones del tiempo, déjeme rápidamente mostrarles 5 verdades que Pedro nos muestra de la iglesia en este texto. En primer lugar, hermanos, la iglesia es una compañía elegida, escogida, seleccionada por Dios. Dice el apóstol Pedro que somos linaje escogido. Somos linaje escogido. Hermanos, el artífice de la comunidad a la que llamamos iglesia es Dios mismo, porque Él ha escogido a la iglesia. Nosotros no nos escogemos a nosotros mismos. Nosotros no formamos parte de ese linaje escogido porque nosotros querramos, sino porque otro nos ha escogido. Es Dios, es el que nos ha escogido a nosotros. Dios, según su eterno propósito, antes de la fundación del mundo, de forma libre y soberana, escogió en amor a algunas personas de entre el número de los pecadores, para que en virtud de la obra de Cristo y vinculadas a Él, llegaran a ser recipientes de su gracia y herederas de la salvación. Eso es lo que somos, hermanos. Somos una compañía escogida, linaje escogido. En segundo lugar, la iglesia, hermanos, es un pueblo redimido por Dios Hijo. La iglesia es un pueblo redimido por Dios Hijo. Dice el apóstol Pedro, somos pueblo adquirido. Tú has sido adquirido por Dios, eres posesión de Dios. Pero ¿quién te adquirió a ti, hermano? ¿Quién te compró a ti? Cristo nos compró por precio de sangre. Hemos sido adquiridos, somos pueblo adquirido. En tercer lugar, hermanos, la iglesia es la reunión de personas llamadas por Dios Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Hemos sido escogidos por el Padre, hemos sido adquiridos por el Hijo y hemos sido llamados por el Espíritu Santo. Dice el texto que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, esta es una realidad sobrenatural de la iglesia. Nosotros somos una compañía convocada eficazmente por el Dios Trinidad para salir del sistema anticristiano al que la Biblia le llama mundo, para que nosotros vivamos como adoradores consagrados del Dios Todopoderoso. Hermanos, y esto del cual hablamos, este llamamiento, la iglesia es una reunión de llamados. Este llamamiento es un llamado interno, es el Espíritu Santo que atrae nuestro corazón, que seduce nuestro corazón, que vence nuestra resistencia, que quita nuestra obstinación, que quita el velo que hay en nuestros ojos para que veamos la luz de Cristo y nos conduce hacia Él. Eso es lo que somos. La iglesia es una reunión de llamados por gracia, irresistiblemente, de forma interna, venciendo nuestra obstinación y dándonos cordura. ¿Se da cuenta de la gloria de la que estamos hablando? No estamos diciendo entonces que la iglesia es paredes y techo, hermano. La iglesia es una convocación de personas que han sido elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, que han sido compradas por precio de sangre y que han sido llamados irresistiblemente por el Espíritu Santo. Y eso significa que el Espíritu está hoy en nosotros, hermanos. Eso es lo que somos. Somos redimidos, santos, apartados del mundo, consagrados a Dios. Estoy simplemente diciendo frases que dice la Biblia. Estamos vinculados entre nosotros, compartimos la misma vida, recibimos la vida de la cabeza que es Cristo, que fluye hacia nosotros como cuerpo. En cuarto lugar, Pedro nos muestra aquí que la iglesia es llamada a conocer, a reflejar y anunciar la gloria de Dios. Dice el texto que somos real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermanos? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento lo que hacían era dar a conocer a Dios delante del pueblo. Eran la conexión entre Dios y el pueblo, reflejaban y anunciaban la gloria de Dios. Y esa es nuestra misión como iglesia. Somos escogidos, comprados a precio de sangre, llamados irresistiblemente, pero hermanos, tenemos un real sacerdocio. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que te hace parte de la iglesia. Eres real sacerdocio. Y yo podría preguntar, mira, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Alguien sabe la misión de la iglesia? De cualquier iglesia. ¿Cómo?
enseñar y hacer discípulos, ¿verdad? Enseñar a todas las naciones. Esa es la misión natural que una iglesia tiene. Pero, hermanos, la iglesia es llamada por Dios primeramente y antes que nada a vida eterna. A vida eterna. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? El propósito principal por el que Dios nos ha salvado es conocerlo y disfrutar de Él para siempre. En otras palabras, el propósito por el cual Dios nos ha salvado es tener vida eterna. Jesucristo lo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Complete la frase. ¿Qué dice después? Que te conozcan a ti. ¿Qué más? El único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No es un conocimiento de letras, no es saber información acerca de Dios. Conocer es tener una relación, es disfrutar de Dios, es tener vida verdadera. Esa es la vida eterna. Y eso es a lo que hemos sido llamados. La iglesia es llamada a ser un pueblo que adora, que glorifica a Dios, que conoce y que se deleita en su Dios. Repito de nuevo esta frase. La iglesia es llamada a ser un pueblo que adora, que glorifica a Dios, que conoce y se deleita en su Dios. Y en quinto lugar, Pedro dice que la iglesia es un campamento defendido y preservado por Dios. Pedro dice que somos pueblo adquirido. Somos escogidos, somos comprados, somos llamados para anunciar sus virtudes como real sacerdocio, pero hemos sido un pueblo adquirido. El término griego que Pedro utiliza para la palabra adquirido conlleva la idea no solo de algo que se ha obtenido y por tanto se posee, sino de algo que se custodia y se preserva. ¿Me sigue esto? No solamente es algo que se tiene, no es que nosotros seamos simplemente de Cristo, sino que Cristo nos custodia y nos preserva, nos protege. Por eso, y volviendo al texto con el que iniciábamos el día de hoy, Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, nosotros somos un pueblo que Cristo custodia y preserva. Somos un pueblo que Él mantiene y guarda. Nosotros podemos cantar que la fortaleza en nuestras vidas es Cristo, que nuestra bandera, nuestro sustento, nuestra muralla es Jesús, porque Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Déjeme de hecho darle un spoiler final. Spoiler: al final ganamos. El spoiler de la película, hermanos, nosotros vencemos. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo ofrezca, no importa las insinuaciones que el mundo traiga. Hermanos, al final de la historia Cristo vendrá por su iglesia. Al final de la historia Cristo levantará a su iglesia con poder y nosotros triunfantes estaremos con Él por toda la eternidad. Así que al final ganamos. Al final ganamos, hermanos. Recapitulemos. Hasta el momento hemos dicho, en primer lugar, que la salvación no solo ocurre en una dimensión personal, sino en el contexto de un pueblo. Formamos un pueblo, somos un pueblo. En segundo lugar, hemos dicho que la iglesia es el plan de Dios. En tercer lugar, hemos dicho que el Dios Trinidad es el artífice de la iglesia y por lo tanto eso significa que Él es el que la ha decretado, la ha llevado a cabo, Él la perfecciona y Él la custodia y preserva hasta el final de los tiempos. Gloria a Dios por eso. Pero en último lugar, y ya con esta me despido, dijeran por ahí los cantautores, ¿verdad? Hermanos, la iglesia descansa en el testimonio apostólico. Y ahí viene esa frase magna que se utiliza: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este texto ha tenido tanto problema a lo largo de los años, porque la iglesia católico, apostólico y romana ha dicho que esta idea sobre esta roca está haciendo referencia a Pedro. Que Pedro, la palabra Petros, podría también traducirse como
Petra, roca, que es la palabra que se utiliza aquí. Sin embargo, creemos que la idea que Pedro está diciendo es el fundamento sobre el cual se establece la iglesia. Pedro confiesa una verdad increíble. Cristo pregunta: ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Y qué responde Pedro, hermanos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esa es la roca que nos une. Ese es el fundamento de nuestra fe. Nosotros estamos unidos en la fe salvadora en Cristo. Tenemos la verdad del Evangelio, esa verdad que nos dice que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que vino para salvar a la humanidad. El Evangelio de Cristo es lo que nos une. De hecho, como alguien ha dicho, la iglesia es una comunidad unida en la fe. Nosotros estamos unidos en la fe. Eso es lo que te une con la persona que tienes al lado. No te une el que hayas venido con saco el día de hoy, o con corbata el día de hoy, o que hayas venido un poco más informal el día de hoy. No te une con la persona que está a la par, que compartan el mismo equipo de fútbol, o que vayan al colegio, tus hijos, al mismo colegio que los hijos del hijo del vecino. Eso no es lo que nos une. Nos une la roca. Sobre esta roca es que Cristo edifica su iglesia. Por eso es que Pablo también, más adelante en Efesios capítulo 4, versos 5 al 6, dice: nosotros tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y déjeme centrarme en este texto, en la frase una sola fe. Hermanos, aquí el término fe no se refiere a la creencia personal o a la confianza individual que yo pueda tener en Cristo como mi Salvador. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un cuerpo de doctrina, de la verdad que ha sido recibida y acogida, del depósito de verdades reveladas en las Escrituras. Cuando Pablo está diciendo tenemos un Señor y tenemos una fe, él está diciendo: mira, lo que tenemos es lo que siempre se ha dicho, lo que siempre se ha revelado en las Escrituras, lo que Cristo ha predicado, lo que anunciamos, lo que nunca dejaremos de anunciar. Esa es la verdad que nos define. Hermanos, la verdadera unidad cristiana se edifica sobre la verdad apostólica, no sobre la colaboración en la misión o sobre la afinidad que podamos tener, porque yo puedo ser muy amigo de uno o de otro, pero no tener la misma fe. Y lo que nos une es la fe. Hacer cosas juntos no implica necesariamente unidad. Solo perseverando en la doctrina de los apóstoles, la verdad en amor, como dice Pablo, podemos tener comunión unos con otros. La comunión entre nosotros es por la fe, la palabra del Señor. Hermanos, es por eso que nosotros como iglesia somos tan insistentes en lo que debemos creer, en el fundamento de nuestra fe, de nuestra doctrina y en el propósito por el cual hacemos iglesia. Es por eso que insistimos en lo que creemos, insistimos en lo que predicamos. No se predica cualquier cosa desde este púlpito, hermanos, porque nosotros estamos seguros que nos une más que cualquier cosa nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que nos une. Y eso es lo que hace que nosotros hagamos y seamos iglesia. De nuevo, hermano, recuerdo las verdades que hemos visto el día de hoy. En primer lugar, hemos dicho que la salvación no solo ocurre en una dimensión personal, sino en el contexto de un pueblo. Y esto, hermanos, rompe por completo el concepto del individualismo, ya que nos debemos unos a otros. Somos un pueblo. No podemos ser individuales. Por eso quiero extenderle la invitación para que este año usted pueda entablar más comunión con otros hermanos dentro de la iglesia local, que pueda visitar a algún hermano, que pueda salir a tomar un café con un hermano, que puedan juntos reunirse en la fe que nos define, en la palabra del Señor, para que juntos podamos estar en el mismo sentir, que tengamos comunidad. En segundo lugar, hemos visto que la iglesia es el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios. Sin embargo, la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un conjunto de actividades y la iglesia no son sus líderes.
¿Qué es la iglesia? La iglesia somos nosotros. La iglesia es una comunidad imperfecta de discípulos de Cristo, redimidos por gracia, que forman a más discípulos, cantando la palabra, orando la palabra y predicando la palabra en dependencia del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Así que la iglesia tiene un propósito, la iglesia tiene una visión de la cual todos somos participantes. Y eso rompe, hermanos, el concepto consumista. Esto no es un McDonald's. Nosotros no venimos aquí a comer. Póngame las papas en un, ¿cómo le llaman eso? Una segunda fritura, no sé, ¿cómo le llaman eso? O quíteme los pepinillos, póngale un poco más de salsa de tomate a la predicación, hombre. ¿Verdad? No venimos a eso. Venimos a implicarnos nosotros también. No venimos a consumir, venimos a darnos a otro, a darnos al hermano que está al lado, a darnos al hermano con el que compartimos la fe en Jesucristo. A eso venimos, eso es lo que conforma una iglesia. Le invito a que podamos implicarnos. Hemos visto también que el Dios Trino es el que ha decretado y lleva a cabo esta comunidad a la que llamamos iglesia. Hermanos, Él es el artífice de esta comunidad y por tanto nos debemos a Él en todos los sentidos. Pero también podemos descansar en Él, hermanos, que pase lo que pase, el Señor nos mantendrá de pie y firmes. Y finalmente, hermanos, hemos visto que la iglesia descansa sobre el fundamento apostólico, es decir, sobre las verdades que encontramos en las Escrituras. Por esa razón deberíamos centrarnos como iglesia en las Escrituras. Amén. Mi invitación para cada uno de los que está aquí hoy, la aplicación final, si usted lo quiere ver de esta forma, es tan sencilla como esto. Hermano, te invito a que ores por tu iglesia. Señor, bendice la bodega, el edificio, Señor, para que no entren a robar. No has entendido el mensaje de hoy. No es eso. Señor, te pido por el hermano Gabriel y por su familia. Te pido por el hermano Henry, Señor, porque él está al frente en la alabanza, Señor, y él canta. Te pido, Señor, que tú lo uses para la edificación de tu iglesia. Eso es orar por la iglesia. Señor, te pido por el hermano Perencejo que no viene desde hace 5 meses, Señor. Por favor, atráelo irresistiblemente, que venga a la iglesia. Te pido, Señor, por los adolescentes de la iglesia, Señor, para que el enemigo no los alcance, Señor. Te pido por, y ahí hay varios, miren, se están ahí golpeando, pero están ahí. Te pido por él y por él y por él y por él y, hermanos, empecemos a orar más por la iglesia, por nombre y apellido. Impliquémonos más en la relación que tenemos orando. En segundo lugar, te invito a que puedas velar por la iglesia. Velar, ¿qué significa velar por la iglesia? Hermano, hay tantas cosas en las que es necesario que nosotros mantengamos el ojo bien abierto, bien abierto. Principalmente te invito a que veles por lo que se predica desde este púlpito. Uy, pastor, eso que dijo el día de hoy, eso como que no tiene nada que ver con las Escrituras. Eso va en contra de la palabra del Señor. Dígalo, hermano, por favor, con la Biblia en la mano. Dígalo. Eso es velar. Pastor, fíjese que mi hijo me contó que allá en la escuela dominical una de las maestras de los niños dijo que la Trinidad no es real. Uy, santo cielo. Eso es velar. Es decir las cosas. Es tratar de que como iglesia podamos nosotros funcionar de la manera más correcta y adecuada de acuerdo a las Escrituras. Pero siempre vele en amor, ¿verdad? Pastor, fíjese que el hermanito de allá, ¿verdad? Tengo que darle una queja a usted. No, hermano, no se trata de dar quejas. Velar es estar yo también implicado en eso. Que mi corazón se duela. No un corazón fariseo, sino un corazón realmente partido por la dolencia y la necesidad que tenemos entre nosotros. Si hay alguien que sufre, velemos por ese hermano. Y velar no es solamente venir y decir, bueno, hermano,
que te vaya bien, voy a orar por ti. No, Santiago dice, si alguno de ustedes ve a su hermano que está pasando por alguna necesidad y teniendo no suple para su necesidad, es peor que un impío. Así que vele por su hermano. Eso es lo que debemos hacer, ver al hermano y velar por él. También, en tercer lugar, te invito a involucrarte con tu iglesia. Involúcrate. Hermano, hay áreas en la iglesia que podemos involucrarnos para participar. Mire, yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo no necesito tener un magíster, un TOEFL en teología para decir, hermano, necesito que alguien venga a abrir el día sábado por la noche. Yo quiero venir a pintar los baños porque me di cuenta de que ya están pintarrajeados, ¿verdad? Ya han puesto señales y cosas, parecen baños de mareros, hermano. Entonces, que podamos venir y decir, mire, yo me comprometo a venir y a limpiar, a hacer algo, las sillas que están sucias o al equipo de servidores. ¿Cómo puedo involucrarme con ustedes? Bueno, le daremos las directrices para participar. En la alabanza, ¿cómo puedo involucrarme en la alabanza? Le daremos las directrices para participar. ¿Cómo puedo involucrarme en el sonido? Le daremos las directrices para participar. ¿Cómo puedo involucrarme en la predicación? Esa ya es otra cosa, ¿verdad? Pero hermano, podemos involucrarnos como iglesia. Ese es un punto muy, muy importante. Involúcrate. No vengas simplemente a consumir. Involúcrate. Y finalmente, hermano, ama a tu iglesia. Ama a tu iglesia. Y volvemos otra vez a lo mismo. La iglesia no es un local, la iglesia no son actividades, la iglesia no son solamente sus líderes, la iglesia somos todos nosotros. La iglesia somos una comunidad imperfecta de discípulos de Cristo, redimidos por la gracia del Señor, que hacemos más discípulos cantando la palabra, orando la palabra y predicando la palabra en dependencia del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Eso es lo que somos. Así que busque a discípulos a los cuales amar. Busque a hermanos a los cuales amar. Escríbales regularmente. Extienda usted sus brazos en amor por los hermanos que están cerca de usted. Conózcalos. Así se empieza el amor, conociendo. Conozca al hermano que está cerca y ámelo. Salga, tómese un cafecito con él. Invítense entre ustedes a cenar en sus casas, hermanos. Que podamos, como dice la palabra del Señor, comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que ora, vela, involúcrate y ama a tu iglesia. Amén. Para terminar, hermanos, quiero citar de nuevo a John Piper y quiero ya terminar con esto. Dice: la iglesia local es un grupo de, vea usted el énfasis, es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados en la palabra de Dios y celebrar las ordenanzas de Cristo, que son bautismo y santa cena, bajo la guía de líderes debidamente constituidos.